Buen día, doctora Cita, doctora Marta. Mi nombre es Axel Camacho Villavicencio y el día de hoy tengo el placer de hablarles acerca de tuberculosis. Partiendo con la definición, es una enfermedad infectocontagiosa, la cual va a estar causada principalmente por el complejo Mycobacterium tuberculosis, aunque también se menciona que puede estar causada en menor medida por el complejo Mycobacterium avium y el complejo Mycobacterium bovis. Entonces, esta enfermedad lo que va a pasar es que va a afectar el parénquima pulmonar, ocasionando disnea, dolor torácico, fiebre, entre otros síntomas que vamos a ver más adelante. Ahora vamos a ver acerca de las características de Mycobacterium tuberculosis. Es un bacilo anaerobio, el cual también tiene una pared compleja. Esta pared compleja está conformada por ácido micólico, arabinogalactanos, peptidoglicanos y lípidos, los cuales le van a proporcionar distintas propiedades para que este organismo no sea tan fácil de eliminar por nuestro cuerpo, sino que podemos necesitar bastantes formas, ya sea cuando vamos a ver el tratamiento por medio de los fármacos, los cuales van a ser altamente hepatotóxicos y también de que este tratamiento tiene que darse por un periodo prolongado. Otra de las características de este bacilo es que es ácido alcohol resistente. Esto quiere decir que normalmente cuando se tiñe, pues vamos a ver distintas propiedades, pero específicamente se tiene que utilizar otra tinción, la cual va a ser la tinción de Ziel-Nielsen, el cual vamos a observar los bacilos ya de manera óptima para poder hacer su observación. ¿Ok? Este complejo Mycobacterium tuberculosis va a ser por medio de gotículas y normalmente cuando una persona es infectada es porque una persona presenta esta afección de manera primaria. Eso quiere decir que tiene los signos y síntomas, entonces va a ser que esta persona se va a poder contagiar y va a tener esta enfermedad. Ya que describimos todas esas características, ahora hay que mencionar un poco de la epidemiología y los factores de riesgo. La tuberculosis es una de las enfermedades infectocontagiosas más mortales del mundo, con aproximadamente 1.4 a 1.5 millones de muertes al año. El 30% de la población mundial va a estar infectada de tuberculosis y el otro 10% de las personas infectadas van a desarrollar la forma activa de la enfermedad. Se menciona en diversos estudios que en 2019 10 millones de personas contrajeron tuberculosis. Ahora, la tuberculosis es la principal causa de muerte en pacientes con el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH. Pasando un poco acerca de manera global de lo que van a ser las regiones en las cuales donde se da más esta incidencia va a ser en el sudeste de África, en el Pacífico Occidental. Ahora, en cuanto a los factores de riesgo, esta enfermedad más que nada está relacionada con los pacientes institucionalizados, el uso de drogas intravenosas, VIH u otras inmunodeficiencias y lo que hemos mencionado anteriormente, cuando una persona viaja a estas regiones, la cual es más propensa o es más fácil que pueda adquirir esta enfermedad, pues bueno, se considera como un factor de riesgo. Entonces podemos aunar a esto el viajar a regiones de alto riesgo. Ok, aquí en la clasificación a la mayoría de las personas les gusta mencionarlas como secundaria y primaria, activa o latente, pero lo que vamos a hacer es compaginar estos términos para que podamos explicar de mejor manera qué se da en cada caso. Por ejemplo, en una primaria ya pasa a una secundaria o una primaria con las manifestaciones de una activa o latente, ¿ok? Entonces vamos a partir con la clasificación. Para ello vamos a mencionar primero la primaria y la forma activa. En la activa se da cuando la persona va a presentar los signos y síntomas comunes, como la tos productiva con o sin hemoptisis, la fiebre como el síntoma más común, pérdida de peso y la deforestación nocturna. Aquí en esta parte se da en menos proporción, casi en un 10% de la población, y es muy importante mencionar que la forma activa es contagiosa y sintomática. Ahora, la parte la cual va a ser latente es asintomática y no contagiosa. Esa se puede presentar en el 90% de los casos, pero cuando una persona presenta una reinfección o reactivación, va a presentar la sintomatología y ahora será una tuberculosis secundaria, pero con manifestaciones de la tuberculosis activa. Entonces es muy importante mencionar esto. Vamos a ejemplificarlo de mejor manera. La tuberculosis se da como primaria y secundaria. La primaria puede ser activa o latente. Aquí, la latente, si presenta una reinfección o reactivación, va a ser tuberculosis secundaria, pero va a tener los síntomas de la tuberculosis activa, ya sean los que mencionamos anteriormente. Ya que hablamos de la clasificación, ahora vamos a pasar con los mecanismos de defensa, que son de suma importancia. ¿Por qué? Porque cuando Mycobacterium tuberculosis
pase todo el tracto o trayecto respiratorio a la parte más diminuta de lo que serían los pulmones, la cual serían los alvéolos, va a dar inicio a la fisiopatología. Así que vamos a dar comienzo a uno de los cuatro mecanismos de defensa que tenemos en nuestro organismo. El primero de ellos son los cornetes y las vibrisas. Este mecanismo se encarga de impedir el paso de los microorganismos hacia dentro del sistema respiratorio, siempre y cuando estos microorganismos sean de gran calibre. Pero aquí no se da el caso, ya que Mycobacterium tuberculosis de longitud es aproximadamente de 3 a 4 micras y de ancho de 0.5 a 0.6 micras. Así que vamos a dar paso al segundo mecanismo de defensa, que es el epitelio traqueobronquial. Aquí está el epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado. Este epitelio cuenta con unas células que son de bastante importancia, las cuales son las células calciformes, que se encargan de secretar el moco. Y este moco se encarga de impedir el paso de este tipo de partículas o microorganismos y así expulsarlos hacia afuera de nuestro organismo a través de nuestro tercer mecanismo de defensa, el cual sería el reflejo nauseoso y el mecanismo de la tos. Cuando aquí no hay solución, va a pasar a los alvéolos pulmonares, en donde se van a encontrar los macrófagos alveolares y, si no se puede, va a dar inicio a la fisiopatología de la enfermedad. Así que ya recopilamos nuestros cuatro mecanismos de defensa que van a ser pasados más que nada por este Mycobacterium tuberculosis y vamos a dar inicio a la fisiopatología. Este bacilo, ya estando en la última porción de lo que sería el alveolo pulmonar, se supone que entraría en contacto con las células del sistema inmunitario. Las primeras células del sistema inmunitario en llegar van a ser los macrófagos. Entonces los macrófagos van a fagocitar al bacilo en busca de destruirlo, pero por alguna razón, por el mecanismo que tiene la bacteria para que no sea destruida, no se va a poder llevar a cabo esa destrucción. Entonces va a proliferar. Entonces cuando prolifera, el macrófago va hacia otra célula del sistema inmunitario, el cual es el linfocito T. El macrófago le presenta un antígeno para identificar a, a esta bacteria, a esta micobacteria que está dentro de él. Entonces, el linfocito T la analiza y activa el macrófago. ¿Cómo lo activa? Bueno, lo activa por medio de la liberación del interferón gamma. Entonces, el macrófago activado tiene la capacidad de acidificar su vesícula fagocítica y destruir las bacterias y sigue su camino. Pero sabe que va siguiendo su camino, entonces va fagocitando, pero se da cuenta que la infección está creciendo, entonces no podrá resolver la infección, así que necesita ayuda de otras células, las cuales vamos a ver a continuación. Entonces, este macrófago libera quimiosinas y factor de necrosis tumoral, que son sustancias quimiotácticas que van a atraer y llamar a otras células, las cuales ya hemos dicho que iban a necesitar más. Entonces, llama a estas células del sistema inmunitario para que vengan a ayudar para detener la infección. Entonces los macrófagos liberan estas sustancias y llegan a estas células, pero es muy difícil. Así que en vez de fagocitar deciden crear una estructura de contención para que de manera física detengan la proliferación de la micobacteria. Se unen otras células como las células plasmáticas, las células gigantes y entre otras, y siguen haciendo esta estructura de contención. Esta estructura de contención se va a llamar granuloma. Y aquí en el granuloma es porque la infección ya acabó. Ahora ya lo que pasa con la integridad del granuloma va a determinar si el paciente presenta o no los síntomas. Entonces es de suma importancia conocer bien esta estructura. Entonces, para el llamado de estas células del sistema inmune, el macrófago libera quimiosinas y factor de necrosis tumoral, que son sustancias quimiotácticas que van a atraer y llamar a otras células del sistema inmunitario para que vengan a ayudar a detener la infección. Entonces, los macrófagos liberan esas sustancias y llegan a estas células, pero es muy difícil, así que en vez de fagocitar deciden crear una estructura de contención que de manera física detenga la proliferación de la micobacteria. Se unen otras células como células plasmáticas, células gigantes y siguen haciendo esa estructura de contención. Esta estructura de contención se va a llamar granuloma. Entonces, aquí el granuloma es de suma importancia. ¿Por qué? Porque la integridad de este va a significar si el paciente presenta síntomas o no, que vamos a ver más a continuación. Ya entendido todo esto, voy a hacer un pequeño resumen de lo que sería la fisiopatología de esta afección. Entonces lo vamos a hacer en 5 pasos. El primero de ellos es que Mycobacterium tuberculosis entra en contacto con los macrófagos tisulares en el tejido pulmonar. El segundo, la micobacteria se reproduce dentro del macrófago, que luego es activado por los linfocitos T con el interferón gamma. Ahora, en tercera instancia tenemos que el macrófago activado inicia el proceso de reclutar otras células, como los monocitos, mediante la liberación de quimiosinas y factor de necrosis tumoral. El cuarto, en el cual se comienza a formar una estructura de contención, que es esta llamada granuloma, el cual va a estar formado por células gigantes, macrófagos, células plasmáticas, linfocitos y fibroblastos.
Y quinto, como parte final, es que la parte central aparece una zona de necrosis gaseosa. Esto porque gaseosa es de latín queso, que los patólogos lo describen como esa zona central hace referencia justamente a el queso. Ahora vamos a hablar acerca de las manifestaciones clínicas. En un principio habíamos mencionado algunas, como fiebre, tos seca o productiva, fatiga, pero vamos a mencionar otras, como puede ser la hemoptisis, que es muy importante aquí, la tuberculosis, es muy clásica, el dolor en el pecho, la cual va a ser proveniente de la pleura. Esto debido a que, bueno, Mycobacterium tuberculosis puede causar una pleuritis, y aquí tenemos este dolor torácico, este dolor en el pecho. La sudoración o diaforesis nocturna y la pérdida de peso, que es un signo bastante interesante e importante aquí en la tuberculosis. Ahora, al momento de que nosotros hagamos el diagnóstico, tenemos que buscar qué tipo de tuberculosis estamos indagando, ya sea activa o latente. Vamos a empezar con la latente. En la latente, lo que nosotros debemos solicitar va a ser una prueba de tuberculina o una reacción de Mantoux. Bueno, esta prueba de la tuberculina consiste en inyectar proteínas purificadas semejantes al complejo de Mycobacterium en el antebrazo. Entonces, se busca aquí una induración. Esta induración se va a hacer presente aproximadamente de las 48 a 72 horas. ¿Y por qué se da esto? Bueno, había mencionado que se da una reacción de hipersensibilidad de tipo 4 mediada por los linfocitos T. Entonces, como se da esta reacción, se va a manifestar aquí en la piel. Entonces se da como este tipo de granito. Este tipo granito, digamos, tiene que medir debajo de los 10 milímetros para considerarse como negativa. En dado caso de que sea más de un diámetro más grande que 10 milímetros, entonces es considerada como una prueba positiva, pero se puede también tener una prueba positiva cuando supera los 5 milímetros. ¿Esto por qué? Porque hay pacientes inmunocomprometidos, pacientes que aquí en Mico existe mucho, que es la diabetes mal controlada, pacientes que están en desnutrición y pacientes con VIH, ¿ok? Entonces hay que tomar en cuenta eso. Ahora, esta prueba ya habíamos dicho que es para la tuberculosis latente. Vamos a ver acerca de la tuberculosis activa. Aquí lo primero que se tiene que hacer es una vaciloscopía con tinción de Hill-Nielsen. Esa es de primera opción, ¿ok? Pero el gold estándar aquí en la tuberculosis activa es el cultivo. Pero el cultivo, ¿por qué no es apto? Porque el cultivo es aproximadamente en 8 semanas. ¿Eso de qué nos sirve? ¿Ok? Entonces se solicita eso, pero también se tiene que entender que esta vaciloscopía tiene que ser en 3 muestras seriadas, ¿ok? Aunque también existe la PCR, la cual aquí la conocemos de manera comercial como el INEXPER, que se da los resultados a partir o antes de las 48 horas. Entonces, esto para mencionar la tuberculosis activa y el diagnóstico, aparte de las manifestaciones clínicas. Hay que considerar también de que un paciente cuando presenta tos que es mayor a 2 semanas es una sospecha principal de tuberculosis. Ahora, pasando con el tratamiento, tenemos este tratamiento estricto, el cual va a constar de 4 fármacos. Va a ser la isoniazida, rifampicina, piricinamida y etambutol. Estos 4 fármacos se dan de manera constante al paciente durante 10 semanas aproximadamente. Y después es el tratamiento de soporte, en el cual solamente se dejan 2 de estos fármacos, el cual va a ser isoniazida y rifampicina. De estos fármacos hay que mencionar que los primeros 3, isoniazida, rifampicina y piricinamida, son bactericidas. Y bueno, piricinamida en un mayor caso también, o en algunos casos también se puede considerar como un bacteriostático. Etambutol es un bacteriostático. Entonces, estos fármacos son de suma importancia. Ahora, ¿por qué? La isoniazida es muy importante porque este es un medicamento hepatotóxico. Esto quiere decir que nos causa gran daño a lo que va a ser nuestro hígado. También hay que considerar que una de las reacciones adversas que puede tener un paciente que consume la isoniazida es la deficiencia de la vitamina B6, que lo va a ser la piridoxina. Entonces, este tratamiento se tiene que administrar con la vitamina B6, ¿ok? Ahora, en dado caso de que se administre la rifampicina, uno de los efectos adversos que sería la tinción de la orina y de las lágrimas de color anaranjado, pues los pacientes algunas veces cuando tienen lentes de contacto llegan asustados o de tal manera que se encuentran como en ansiedad por saber qué les pasa, pero solamente es una reacción adversa de lo que es el medicamento. La piracinamida también tiene efecto hepatotóxico y el etambutol tiene que ver con la visión, ¿ok? Es de suma importancia tener estas 4 consideraciones de los fármacos. Por mi parte sería todo, así que muchísimas gracias.